Hola, muy buenos días, amados hermanos. La bendición del Todopoderoso, del Dios Altísimo, sea con todos ustedes a través de este canal, de esta red social de Facebook que circula a través de todo el mundo donde llegue la señal de Internet. Bueno, bendiciones para todos ustedes. Desde aquí, desde esta humilde trinchera de bendición, quiero saludar a todos mis hermanos, amigos, familiares, en todo lugar que se encuentran. Primeramente, a mi familia, a mi madre, a mi padre, allá en la República Bolivariana de Venezuela, a mis grandes amigos, eh, compañeros de trabajo y todos aquellos que saben quién es este servidor que está acá. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, en la mañana de hoy, amados hermanos, tengo un tema muy interesante y trascendental porque se trata de algo muy, muy real, muy real, y podríamos decir que está prácticamente permanentemente alrededor de nosotros y en nosotros, y muchas veces no nos damos cuenta porque quizás no tengamos el discernimiento y el espíritu de verdad en nosotros. Así que en la mañana de hoy vamos a estar tratando un tema que ese tema lo he titulado El príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire. Bajo el tema potestades del aire. Es decir, el tema es potestades del aire y el título es El príncipe de potestad del aire. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta palabra de gran sabiduría que el apóstol Pablo nos da a través de los efesios, o sea, de la gente que vivía en Éfeso, podemos darnos cuenta la magnitud de la sabiduría y el conocimiento que a quien Pablo predicaba y predicó durante el resto de su vida fue a Yahshua el Cristo, al resucitado. Bendito el nombre del Señor. Y esto fue algo extraordinario en Pablo porque Pablo nos da a entender a nosotros desde aquel momento, desde aquel tiempo, apenas por allí en el siglo I, de lo que acontecía en la atmósfera, pudiéramos decirlo, en el aire y en todos lugares. Y Pablo fue un predicador, un evangelista de Yahshua el Cristo. Es decir, no predicó otros dioses, no predicó de dioses del pasado, no predicó eh, de dioses que estaban en ese entonces. Era prácticamente los que dirigían a los pueblos, sobre todo al pueblos del Medio Oriente, allí del pueblo de Israel y todos estos pueblos, sino que Pablo se apartó prácticamente, reconoció como que la historia se había partido en dos, en un antes y un después. Y Pablo, conociendo de ese antes, pasó o traspasó ese antes y se presentó en el después. Bendito el nombre del Señor. Se manifiesta como lo que
el Señor Jesucristo nos da a conocer como el Cristo resucitado. Eso era lo que Pablo predicaba. Y Pablo, hay una palabra que Pablo dice: si alguno viene y predica un evangelio diferente a este, considérelo anatema. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba a Cristo, al Cristo resucitado, a Yahshua, aquel hijo de María y de José. Bendito el nombre del Señor. Pero que no era más que el Dios viviente, encarnado en aquel ser humano como usted y como yo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en la mañana de hoy vamos a hablar de este tema: el príncipe de la potestad del aire. Muchas veces nosotros oímos estas palabras o las escuchamos, pero no las comprendemos, no las analizamos, no las profundizamos y no nos damos cuenta realmente de que estas palabras que Pablo nos da acá en Efesios 2:2 es algo extraordinario. Y vamos a leerlo en las dos versiones, en la versión Reina Valera y en la versión traducida del hebreo directo al español. Dice la Reina Valera de la manera siguiente, y vamos a leerlo desde el capítulo 2, del verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ese es el verso 1. Verso 2 dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ese espíritu del príncipe de la potestad del aire opera exclusivamente en los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los que no reconocen a Cristo, al Cristo resucitado, al Redentor, como el Dios verdadero, como el Hijo, pudiéramos decirlo terrenalmente hablando, el Hijo del Dios verdadero, que es el Padre, el Dios Altísimo. Bendito y glorificado sea su nombre. Entonces, cuando vamos a la otra versión, traducida del hebreo al español, dice lo siguiente. Escuche la diferencia. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Es decir, nosotros estamos envueltos prácticamente en una atmósfera donde circula aire, donde circula el aire. Pues usted sabe lo que es el aire. El aire, si nosotros nos vamos al término hebreo, el aire significa viento, pero traducido en el hebreo significa espíritu. Y el espíritu se le conoce como el ruaj. Es decir, ruaj es espíritu.
y espíritu es aire. Es decir, el ruaj es el mismo aire, pero el aire no solamente es aire. El aire contiene espíritus, bendito el nombre del Señor. Y hay una batalla espiritual en cada lugar diferente, cosa que nosotros no los podemos ver con nuestros ojos humanos, porque es otra dimensión. Donde nosotros estamos, donde usted está, donde yo estoy, donde yo camino, donde yo me dirijo muchas veces y donde usted se dirige muchas veces, el enemigo de los humanos, el enemigo de la humanidad, que está prácticamente en el aire, siempre está buscando la forma de hacer que usted tropiece, que usted sufra cualquier cosa, un accidente, sea atropellado, sea, si usted anda en la calle, puede sufrir algún atropellamiento de alguien, un borracho, qué sé yo. Gente que anda en desobediencia, este príncipe de la potestad del aire lo toma para su uso personal. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo nos está diciendo acá que nosotros cuando estábamos en nuestra antigua vida, o sea, nuestra antigua vida, él se está refiriendo, que aquí lo dice más claro, bendito el nombre del Señor, estábamos prácticamente sumergidos en maldades y pecados, es decir, maldades, pudiéramos llamarlo como cosas corruptas. Es decir, cuando hablo de corrupción no es solamente el que está en el poder o ese tipo de cosas, o en los congresos o en las altas esferas. No, corrupción es corrupción donde usted corrompe las culturas, donde usted corrompe la vida, donde usted corrompe a través de cualquier cosa que sea indebida, usted está corrompiendo. Usted se le puede llamar corrupto porque usted no está haciendo las cosas correctamente. Bendito el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, le dice a los Éfesos, a los de Éfeso en aquel tiempo, él les dice, miren, él les dice claramente así, les dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. O sea, ustedes no tenían vida, ustedes estaban muertos ya. ¿Y cómo es posible que Pablo diga estas frases que estaban muertos en sus maldades, a causa de sus maldades y pecados? Si prácticamente, si fuese entonces, como dicen algunos, que Jehová era el Padre de Yahshua el Cristo, entonces, ¿cómo la gente podía estar muertos en delitos y pecados si prácticamente estaban con el Padre de Yahshua en ese lugar? O sea, no vincula, no es posible. Bendito el nombre del Señor. Entonces él dice, antes ustedes andaban muertos a causa de las maldades y el pecado en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo, o sea, los criterios de este mundo, ¿no? Y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima, o sea, es un animador, bendito el nombre del Señor, a los que desobedecen a Dios. Es un animador a los que desobedecen a Dios. Es decir,
El que desobedece a Dios, ¿quién es? Los que mienten, los que engañan, los que andan tras una falsa, aquellos que no tienen temor de Dios. O sea, temor de Dios, no diría yo, sino respeto a Dios, que no lo respetan, no sienten empatía por nadie, son parecidos a animales. Bueno, hasta peor que los animales, porque los animales muchas veces demuestran más empatía que los humanos, que muchos humanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando la gente está en esta etapa, en este frenesí, pudiéramos llamarlo, ¿no?, de la maldad, empeñados en la maldad, en la muerte, en la oscuridad, cosas que llevan al hombre al sufrimiento, a la agonía, a la destrucción. Esas personas que llaman constantemente a eso que ellos tienen, están siendo manipulados por el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? No es otro, amados hermanos, que Satanás, el diablo. Bendito el nombre del Señor. Efesios 2:2, así como lo hemos leído, habla del príncipe de la potestad del aire. Una referencia espiritual a fuerzas invisibles que influyen en la humanidad. Es decir, no influyen en cualquier otra cosa, sino especialmente en los humanos. ¿Por qué? Usted se preguntará, pero ¿por qué en los humanos y no en los animales, en otras cosas? Porque el príncipe de la potestad del aire, o el diablo, o Satanás, es el enemigo número 1 de la humanidad. Cuando una persona se levanta contra el ser humano, es decir, que hace guerra contra el ser humano o intenta arrebatar vidas humanas, esa persona o ese sistema está bajo la potestad del príncipe del aire, es decir, del diablo. No es otra cosa, es el mismo espíritu del anticristo. O sea, no cree en Dios, no reconocen a Dios como el Supremo, no reconocen a Yahshua el Cristo como el Redentor de los pueblos y del mundo, y por lo tanto están cegados por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, hoy podemos ampliar esta idea porque tenemos muchas formas, muchas maneras de ampliar este conocimiento de lo que es Efesios 2:2. La potestad del aire pudiéramos llamarlo de dos formas. En este tiempo de hoy en pleno siglo XXI, Pablo hablaba por allá en el siglo I. Yo estoy hablando hoy las palabras de Pablo del siglo I en el siglo XXI. Bendito el nombre del Señor. Pudiéramos llamarlo 20 siglos después. Entonces, en esos 20 siglos transcurridos, se ha ido, como se dice, amoldando estas potestades del aire, como dije anteriormente, que están prácticamente en dos vertientes hoy. Hoy las potestades del aire de las que habló Pablo eran potestades espirituales, es decir, huestes de maldad, que lo vimos en la pasada prédica, que está en Efesios 6:10, sí, que está en la armadura de Dios, ¿no? Entonces, prácticamente esta enseñanza que nos da el apóstol Pablo acá en Efesios 2:2
es como se dice, lo que estaba ocurriendo y la enseñanza del capítulo 6, verso 10, que es la armadura de Dios, es la forma que el hombre, que el ser humano tiene, cómo contrarrestar estas potestades del aire que son manejadas por el príncipe de la potestad del aire. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por ejemplo, nosotros pudiéramos decir, hoy existe potestades del aire digital. Y eso no es un secreto para nadie. Hay potestades del aire digitales. ¿Cómo son esas potestades del aire digital? Pudiera decir la gente, porque yo entiendo que las potestades del aire son solamente espirituales. Pero hoy en día, a través de la investigación científica, de los avances tecnológicos, podemos hablar de potestades del aire digital. Y hacen de alguna manera o coadyuvan a hacer de alguna manera el trabajo en cooperación con el príncipe de la potestad del aire. Por ejemplo, una de estas potestades digitales es la Internet. Bueno, nosotros usamos la Internet, de eso no hay duda, pero la usamos para cosas buenas, para conocimiento, para enseñar, para darle un buen uso, no para hacer maldad, sino para usarlo con sabiduría y con inteligencia. Igual que lo que es la inteligencia artificial, que es prácticamente un brazo de la misma Internet. Y esto de la Internet, a través de la inteligencia artificial, mueve el mundo de hoy. Bendito el nombre del Señor. Y son, como digo, potestades del aire digital. No son espirituales, es decir, en el término espiritual en el que habló Pablo, pero sí son espirituales, porque todo lo que es intangible, todo lo que se mueve en el aire, pudiéramos llamarlo digital. Quizás Pablo en aquel tiempo, él lo toma como potestades del aire espiritual, porque son así, no queriendo decir que las potestades del aire digital no sean espirituales, porque es lo mismo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, como la Internet, las redes sociales, que también ejercen poder sobre el pensamiento, que es donde va todo este asunto, ¿no? Pensamiento, conductas y sociedades. O sea, ¿hacia dónde se dirigen las potestades del aire? O sea, o el príncipe de la potestad del aire, ¿en dónde se mueve? ¿Hacia qué se mueve? Se mueve en el aire, pero con un propósito hacia el ser humano. Bendito el nombre del Señor. Asimismo también la potestad del aire digital. La potestad del aire digital es a través de la Internet, las redes sociales, ejercen poder sobre el pensamiento humano, conducta de las sociedades enteras. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve una red social, por lo menos Facebook es una red social, pero es un poco equilibrada, ¿no? Es un poco equilibrada. Pero cuando usted va a otra red social, así como lo es TikTok, la cosa es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en TikTok se mueve millones y millones de noticias, de sucesos que usted tiene que utilizar bien la mente
para digerir y discernir qué es real y qué es irreal. O sea, qué es falso y qué es verdadero. Porque no todo lo que sale en la red social de TikTok es verdadero. Pero también no todo lo que sale en la red social de TikTok es falso. Es decir, entonces hay que tener discernimiento para poder interpretar, para poder entender y discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Por supuesto que para esto se necesita la investigación, hacer pasos, como se dice, fundamentales para poder saber con certeza qué es y qué no es. Alabado sea el nombre del Señor. Así funciona las potestades digitales. Y usted me puede decir a mí, no, yo vi una potestad digital que pasó. O la toqué o la agarré. No puede, porque es el mismo aire. Es decir, no es una cosa tangible, palpable, que usted la puede tomar y dice, no, aquí está, aquí la tengo. Es en el aire, se mueve en el aire, se mueve en el aire. Y las potestades del aire digital, si pudiéramos decirlo, son hasta más peligrosas que las potestades del aire espiritual, porque las potestades del aire espiritual, si usted es una persona que está de alguna manera llena de Dios, del Espíritu Santo, Yahshua el Cristo vive en usted a través del Espíritu, usted tiene discernimiento cuando se mueve una potestad espiritual en el aire, porque eso se siente, eso se detecta. Usted no la puede ver, no la puede palpar, pero la siente. Bendito el nombre del Señor. Pero la potestad del aire digital no es así. La potestad del aire digital usted la puede ver a través de un dispositivo. Es decir, esa potestad del aire espiritual o digital se imprime a través de un dispositivo que usted tiene en la mano, que es un teléfono celular o es una tablet o cualquier dispositivo móvil que usted pueda tener. Entonces usted puede ver el contenido de esa potestad del aire digital. Bendito el nombre del Señor. Y si usted lo lee o ve el video, entonces tiene más posibilidad de asimilarlo o de que esa potestad penetre a su mente sin que usted se dé cuenta. Puede entrar una idea y tomar control de usted a través de otros, porque el asunto es que estas potestades del aire digital no son como las espirituales, que prácticamente las maneja el príncipe de la potestad del aire, sino que las potestades del aire digital tienen otro príncipe, pero no sé si será humano, pero por lo menos hace el trabajo muy parecido al príncipe de la potestad del aire. Y por lo tanto, lo que lanza por las redes sociales y por todo lo que es digital, usted lo percibe, lo ve, lo lee, y es casi más efectivo. Porque como dije anteriormente, de repente usted es una potestad espiritual. Usted la percibe en el espíritu, la siente y ora o reprende con autoridad y esa potestad se aleja, se va. Pero en las potestades del aire digital es muy diferente porque usted se entretiene allí y la está viendo y por la vista, hermanos, parece mentira, por la vista entra eso que se llama la conducta, el pensamiento de las sociedades. Bendito el nombre del Señor. Y muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué la sociedad está
tan revuelta, tan descontrolada, porque es estas potestades que la tienen prácticamente azotada. Y si le siguen la corriente, los envuelven, los esclavizan y lo ponen y le cambian el pensamiento. Entonces, estas potestades digitales tienen el poder de cambiarle el pensamiento a las personas y voltear. Es como que si le voltearan la realidad de las cosas que suceden, valga la redundancia, realmente, y lo pongan a ver cosas que no son verdades y que obviamente van al pensamiento, y ese pensamiento cambia la conducta, y esa conducta se vuelve entonces colectiva en las sociedades. Bendito el nombre del Señor. Y eso está pasando hoy en día, lamentablemente. Cuando nosotros vemos el sentido bíblico de este pasaje tan importante como lo es Efesios 2:2, nos da como definición lo que es la palabra potestad. ¿Qué es la palabra potestad? ¿O qué significa? La palabra potestad proviene del griego egodia o exousia, que significa tres cosas. Uno, autoridad. Es decir, la potestad tiene autoridad porque es un poder, pues. Poder, potestad. Tiene poder delegado, es decir, tiene autoridad y tiene un poder delegado que alguien le dio. Y número 3, capacidad de ejercer dominio y control. Fíjese usted, eso significa potestad. Autoridad, poder y capacidad de ejercer dominio y control sobre otros. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. En la Biblia, la potestad se usa para describir, por ejemplo, autoridad espiritual. Una gente que tiene autoridad espiritual tiene potestad. O sea, potestad de qué? Es decir, tiene poder de qué? Tiene el poder de reprender, tiene el poder de declarar, tiene el poder de saturar. Por eso hay una frase que se llama saturación de los aires. Cuando se saturan los aires, ¿qué significa eso, hermano? Es como que si se amarraran los aires. Cuando se amarran los aires, se amarran no solo los aires, se amarran los espíritus del mal. Bendito el nombre del Señor. Entonces eso se llama saturarlos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, autoridad espiritual, poderes o fuerzas que ejercen dominio en el mundo invisible. Efesios 6:12 habla de tres cosas principales. Habla de principados. Principados, ¿por qué principados? Porque es un poder delegado. Un principado es, como se dice, el que ejerce el poder del príncipe mayor. En este caso, el príncipe de la potestad del aire le da poder a alguien, y ese alguien se termina llamando principado. Alabado el nombre del Señor. Potestades, es decir, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces, cuando hablamos de principados, estamos hablando de alguien que ejerce la función del príncipe, es decir, alguien que el príncipe establece en un lugar, y por eso se le llama principado. Un principado es
un espíritu poderoso, no es cualquier espíritu, o pudiéramos llamarlo un demonio poderoso que opera, escúchese bien, en regiones. No opera en una localidad, opera en regiones. Es decir, como si fuese prácticamente un rey de una región. Y ese rey o ese principado tiene potestades. ¿Por qué tiene potestades? Porque tiene poderes, tiene más espíritus, más demonios bajo su dominio y control que los envía. Y están lo que se llaman gobernadores de las tinieblas. Esos gobernadores de las tinieblas son los que operan en las localidades. En las localidades X, región tal, localidad tal. Bendito el nombre del Señor. Gobernadores de las tinieblas. Fíjense ustedes. O sea, todo esto, lamentablemente, convive con nosotros. O es decir, nosotros estamos conviviendo con ellos acá, en la tierra. Entre el espacio de la tierra, en eso que se llama expansión, en la primera expansión, ahí operan estos príncipes. Pero no solamente ellos operan allí. Ellos operan allí porque ellos son los que operan en maldad, como dije, en cosas oscuras. Todo lo que lleve a oscuridad, a maldad, a todo lo que influye el mal, opera a través de ellos. No hay nada claro allí. Ahora, estos señores que operan allí están bajo una autoridad superior. O sea, es decir, no es que sea como una línea de mando, no, porque la línea de mando es Satanás y ellos. Pero el Dios Todopoderoso, el Altísimo, tiene el poder de enviar sus ángeles que los paren a ellos. Es decir, tienen la autoridad superior que ellos. La luz tiene autoridad superior que la oscuridad. Y la oscuridad se tiene que someter a la luz. Cuando el Altísimo manda, entonces estos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas tienen que calmarse, tienen que quedarse quietos, porque sencillamente están recibiendo una orden superior. Y esa orden superior normalmente se le delega al arcángel Miguel, que es un ángel de luz, o un arcángel de luz. Bendito el nombre del Señor. Entonces, tenemos este tipo de potestades, como lo acabo de mencionar, que es principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y el segundo punto es que tienen autoridad legítima. Autoridad legítima dada por Dios a personas o instituciones. Esto es en el caso real. Estamos hablando aquí en la autoridad espiritual, ¿verdad? Que son poderes o fuerzas que ejercen dominio en el mundo invisible, tal como Efesios 6:12 habla de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto es en el mundo espiritual, pero cuando venimos al mundo físico, nosotros podemos ver autoridad legítima dada por Dios a personas o instituciones, así como, por ejemplo, en San Juan 1:12, a todos los que recibieron se les dio potestad de ser hijos de Dios. Esa es una potestad muy diferente a esta potestad que se les da acá como autoridad espiritual. Entonces nosotros como seres humanos, como imagen del Altísimo, del Padre,
tenemos una autoridad legítima. Esa autoridad legítima, dada por Dios, es para nosotros ejercerlas, porque se nos dio. O sea, todos los que recibieron a Yahshua el Cristo, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, Yahshua sería el hermano mayor. Y por lo tanto, tienen poder y autoridad legítima, dada por el mismo Padre. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto en sentido general, pudiéramos decir que en el lenguaje común, potestad, es decir, potestad significa facultad o derecho de hacer algo. O sea, facultad o derecho de hacer algo. Por ejemplo, el juez tiene potestad de dictar sentencia, porque es un juez, tiene esa potestad, tiene ese derecho de dictaminar una sentencia porque está facultado para eso. Ahora, poder de decisión o control sobre una situación. ¿Por qué tiene el poder de decisión o control sobre una situación? Porque a un juez no se le lleva, es decir, no se molesta por cualquier cosa. A un juez, cuando un caso va al juzgado, por eso se llama juzgado, porque hay un juez que juzga. Este juez recauda todo lo que le entregan normalmente el abogado defensor, como lo es el abogado acusador, y entonces entre todos esas pruebas que él tiene, él prácticamente toma la decisión, y la decisión la da porque tiene el poder de decisión y de control sobre la situación X que se le presentó. Bendito el nombre del Señor. Esos dos poderes son tomados como sentido general de lo que es potestad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en la aplicación espiritual y digital, que es donde queremos ir, en la parte espiritual, potestades del aire es igual a poderes invisibles que influyen en la mente y en la cultura bajo el dominio del príncipe del aire, que es Satanás. Vuelvo y repito este punto porque es interesantísimo. Espiritual, es decir, en la parte espiritual, la potestades del aire es igual que poderes invisibles que influyen en la mente y cultura bajo el dominio del príncipe del aire, que es Satanás. En la parte digital, potestades del aire digital es igual a sistemas informáticos, sistemas avanzados, sistemas invisibles, algoritmos de redes sociales, propagandas, que ejercen autoridad sobre nuestra atención y conducta. Prácticamente hacen el mismo trabajo de las potestades del aire espiritual. Vamos a repetirlas nuevamente para que las podamos digerir y comprender. Potestades, o sea, hablando de la parte espiritual, potestades del aire es igual a poderes invisibles que influyen en la mente y la cultura bajo el dominio del príncipe del aire, de la potestad del aire, que es Satanás. La parte digital son potestades del aire, pero digital, no espiritual, digital, a través de los sistemas invisibles, algoritmos de redes sociales, propagandas,
que ejercen autoridad sobre nuestra atención y conducta. Si alguno que ha estado sumergido en esa oscuridad y llega a ver esta prédica, dice, oye, de verdad que el hermano tiene razón. Pero no es el hermano. Es el Espíritu de Dios hablando a través de este humilde siervo. Tenemos que entender y tener claro, amados hermanos, siempre lo he dicho, que el que obra mal, el que anda en maldad, el que hace cosas malas, valga la redundancia, está operando para el príncipe de la potestad del aire, para el diablo. Porque no hay luz en él. Si esta persona es una persona rebelde, rebelada, o sea que no entiende, es decir, entiende pero no le da la gana de retractarse en lo que hace ni en lo que quiere hacer, entonces lamentablemente a este tipo de personas son los que se les llama acá que están todavía perdidos en delitos y pecados y que operan para las tinieblas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ver un breve contexto de lo que es Efesios 2:2. El apóstol Pablo describe la condición humana antes de Cristo, siguiendo las corrientes de este mundo. Es decir, el apóstol Pablo está dejando claro de cómo era el asunto antes de Cristo. O sea, el tema de la humanidad antes de Cristo. Porque él dice, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando Pablo de esa rebeldía, de esa prácticamente tradición que venía arrastrándose por la humanidad antes de Cristo. Ahora, cuando Cristo llega, es otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces usted no está sometido a una cultura, a una religión, sino que usted tiene el conocimiento que el mismo Señor Yahshua el Cristo le da a través del Espíritu Santo. Porque esto es un poco complejo quizás para alguno que no lo pueda entender, ¿no? El Padre, es decir, el Eterno, el Altísimo, es prácticamente el creador de todo el universo, de todo, con galaxia y todo. Nosotros estamos dentro de una galaxia en este vasto universo. Una galaxia donde está conformado un sistema solar, hay unos planetas, y ahí hay uno que se llama Tierra, y ahí estamos nosotros, en el aire prácticamente. Estamos en el aire. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es tan grande que no alcanzamos de ver el fin, donde termina prácticamente esa pelota, ese globo, y donde comienza otro. Porque si usted ve la Tierra, en el espacio sería como ver esto. Esto es la Tierra. Es un globo, ¿verdad? Pequeño. Pero hay muchos más, iguales que esto. Y de hecho, muchísimos más grandes. También hay otros más pequeños. Pero así Dios lo creó. O sea, el Altísimo lo creó así. Ahora, entonces usted dirá, bueno, pero
¿por qué dice que entonces la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él? Pero está hablando de Cristo. Bueno, porque es que Cristo, el Cristo humano que usted y yo conocemos, es el mismo Altísimo, pero allá en su dimensión. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Creador, es el Espíritu del Creador que se hizo carne y se convirtió en un hombre llamado Yahshua el Cristo. Ese Espíritu era Él encarnado. Ahora, Yahshua el Cristo muere porque todo ser humano tiene que morir. Pero el Espíritu no. El Espíritu vuelve al Padre, que fue el que lo dio. Y el Padre lo reparte a aquellos que creen en Yahshua el Cristo. Es decir, entonces hay como una especie de reencarnación de ese Espíritu, del Espíritu del Padre, a través del conocimiento del ser humano llamado Yahshua, que ahora vuelve a su estado original como Padre una vez que terrenalmente muere, pero su espíritu queda en nosotros. Eso es lo que se llama la luz. Está dentro de nosotros. No es que anda. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él les decía a esas multitudes que siempre lo acompañaban, Él decía, el reino de Dios está entre vosotros, o se ha acercado, ¿verdad? ¿Por qué decía se ha acercado? Porque Él estaba allí, pues con ellos, se ha acercado. ¿Por qué estaba entre vosotros? Porque Él caminaba con ellos, y la gente no lo entendía. Bendito el nombre del Señor. No lo entendía. Ahora, el Señor está dentro de nosotros, que es muy diferente. Está dentro de nosotros. El Espíritu, su esencia, su Espíritu, la esencia del Padre Creador, vive en nosotros. Es la luz que el Señor Jesucristo llama, yo soy la luz del mundo. Y el que en mí cree, o el que en mí está, no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Y donde nosotros está un creyente de Yahshua el Cristo, está la luz. Hay una luz allí. Es decir, el Espíritu está allí alumbrando. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, tenemos que los contextos bíblicos de Efesios 2:2, ya hemos leído lo que describe el apóstol Pablo acá, que describe la condición humana antes de Cristo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Potestad del aire se entendía en el mundo antiguo como el dominio o fuerza espiritual invisible que habitaba en la atmósfera, influyendo en la vida humana, que todavía, por supuesto, 20 siglos después, sigue operando, pero ahora con otro aliado, que es la príncipe de la potestad del aire digital. Ahora bien, Pablo señala que estas potestades no son neutrales. Buscan desviar al ser humano de Dios y mantenerlo en desobediencia. O sea, la gente que no se sujeta, no diríamos que se sujeta, sino que no respeta a Dios, al Altísimo como tal, no
no a los dioses que siempre son los que se nombran, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene, y eso yo se lo respeto, porque esa es su creencia, que para ellos el único Dios, que no hay otro según lo que establece la Escritura, es el Dios de Israel, es Jehová. Pero no es así. No es así. Eso ya lo hemos visto antes. Entonces, Pablo nos enseña acá que se entendía como potestad del aire en el mundo antiguo como el dominio de las fuerzas espirituales invisibles que habitaban en la atmósfera, incluyendo e influyendo en la vida humana. Influyendo en la vida humana. Y cuando el espíritu de la potestad del aire influye en la vida humana, entonces el ser humano comienza a cambiar, pero cambia de forma negativa. Es decir, que no es provechosa para nadie. No es provechosa para nadie, excepto su principal o su príncipe. Pablo señala que estas potestades no son neutrales, buscan desviar al ser humano de Dios y mantenerlo en desobediencia. Es decir, si la gente se mantiene en desobediencia a la autoridad, a cualquier autoridad que porte un uniforme, y la persona se muestra renuente ante esta autoridad, o sea, que no lo respete, porque una cosa es que yo defienda mis derechos como ciudadano ante una autoridad, ¿verdad? Porque eso también es válido. De repente la autoridad se equivoca, ¿no? Toma una decisión incorrecta y, por decir algo, no solamente hacia mí, sino con cualquier persona. Una autoridad puede tomar, vamos a suponer, un policía, un guardia nacional, cualquier autoridad uniformada, también se puede equivocar porque errores de humanos, pero corregir es de sabios. Entonces, si una autoridad se equivoca, yo la hago entender que está equivocada, pero pacíficamente y con respeto. No voy a irle a insultar, a decirle ignorante o qué sé yo, como lo hacen muchos, ¿no? Sino, si es que es legal, si es ilegal lo que él está haciendo, yo tengo que tener una base legal que me permita hacerle entender a él que está incurriendo en un error y que si él reconoce que incurrió en un error, entonces ahí queda todo. Eso se llama caminar en paz. El señor funcionario se disculpa y si es el caso mío, si es el caso del civil, en este caso es el que está equivocado, también tiene derecho a pedir una disculpa a ese señor, porque para eso porta un uniforme y es una autoridad. En donde sea. No estoy hablando de un país, no. Todo el mundo entero tiene autoridad. ¿Y qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Respetarla. Ahora, si usted anda influenciado por las potestades del aire y el príncipe de las potestades del aire, usted no reconoce autoridad. ¿Por qué? Porque usted prácticamente anda ciego, no entiende. Es decir, la mente la carga bajo el dominio de ese ser que no lo deja reaccionar, sino que lo empuja y lo lleva hasta el fondo del abismo. Bendito el nombre del Señor. Las dimensiones espirituales, el aire como símbolo de lo invisible representa el espacio donde operan fuerzas espirituales
no perceptibles, pero son reales. Es decir, el aire, el espacio, ahí opera todo tipo de espíritu, todo tipo de espíritu. Mire, en las potestades del aire opera todo tipo de espíritu, hermano. Espíritus de suicidio, espíritus de atraco, espíritus de robo, espíritus de cualquier locura. Todo eso opera, son espíritus, son espíritus. Una persona que quizás se dedique, porque hay personas que se dedican y lo toman como eso es su trabajo. Por ejemplo, la gente que a veces se acostumbran a robar lo que se llaman los autobuses, las combi, como se le llama en algunos países de Latinoamérica, las camionetas de pasajeros. Ellos no están operando sencillamente porque esa persona que usted ve allí, obviamente la persona opera porque usted ve una persona allí que es el que hace las cosas, ¿no? Pero su mente está ya prácticamente dominada y controlada por las potestades del aire, o sea, por espíritus. Hay un espíritu de robo que está en él. Ese espíritu de robo que está en él es el que lo hace hacer lo que él practica. Bendito el nombre del Señor. Ya lo tomó ese espíritu, ya lo tiene, hasta que un día se cruza con la justicia y se acabó el ladrón. No sé, lo encerraron en una cárcel, lo juzgaron y le tiraron 20, 30 años de cárcel. Pero el espíritu no se encarcela. El espíritu sigue. El espíritu sigue buscando entonces otra persona que esté dispuesta y disponible para operar en él, así como lo hizo con aquel que ya está preso, entonces lo abandona ya. Así actúa el enemigo. Después que esta persona está preso o muere, caso peor, entonces ese espíritu se aleja de él. No, este ya no me sirve porque ya lo atrapó la justicia. ¿Por qué no este espíritu no lo saca de allí entonces? Porque está bajo una autoridad superior que es la luz. Y la luz significa justicia. Donde se practica la justicia, entonces ahí prácticamente se ata esos espíritus que operaban en esa persona. Entonces esa persona ya no opera porque está preso o está muerto, pero el espíritu sigue buscando otro para que haga el mismo servicio que este hacía. Y por eso usted ve muchas veces, dice, oye, en tal parte había un tipo que se montaba en los autobuses a robarlos, pero dice que lo mataron o está preso. Pero ahora aquí hay otro. Esto lo dice la gente. Usted lo escucha y es algo como fantástico. Pues usted dice, escucha a la gente haciendo eso. No, pero ahora aquí hay otro que es hasta peor. Que se sube a los autobuses con un arma y le dispara a la gente que no quiera, que se resista, pues. Ese es peor. Entonces, ¿qué pasó? El espíritu, viendo que aquel que le servía primero fue atrapado, entonces ya lo desechó. Y ahora se fue, buscó a otro, y ese otro está operando con más fuerza. ¿Por qué? Porque ya el espíritu domina y controla. Y cada persona que él toma, lo fortalece más. Por eso entonces viene más agresivo, más terrible. No le importa la vida de nadie.
Bendito el nombre del Señor. Está operando bajo los efectos del príncipe de la potestad del aire. Espíritus del demonio. Entonces, el aire como símbolo de lo invisible representa el espacio donde operan fuerzas espirituales no perceptibles pero reales. Es decir, no son palpables, no son tangibles, pero son perceptibles. No son perceptibles, pero no reales. Es decir, no las puedes tocar. No puedes decir, aquí está un espíritu. No puedes decir eso porque un espíritu no se toca. Un espíritu es aire. Aire. Bendito el nombre del Señor. Por eso hay una palabra en Apocalipsis que habla cuando el Señor, el príncipe de paz, descienda. Dice que destruirá. ¿Destruirá a quién? A esas potestades espirituales que opera en el príncipe el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Dice que lo destruirá ¿con qué? Con la espada de su boca. Y usted dirá, entonces, ¿cómo es que el Señor va a tener una espada en su boca? No es una espada, no es una espada de doble filo, hermano. Es el Espíritu. O sea, la palabra, eso que sale de él es la palabra. Y esa palabra destruye al enemigo. El poder que tiene la palabra. La palabra tiene un poder terrible. Mire, yo, a pesar de todo lo que ocurre en mi país, que ha pasado por tantas cosas, ¿no? Tantas penurias, por causa de alguien que está bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, es decir, del diablo. Nosotros no estamos luchando contra un tipo que lo vemos allí. Estamos luchando es contra un principado que delegó el príncipe de la potestad del aire. Porque el príncipe de la potestad del aire, hermano, no quiere que nadie sea feliz. Él lo que necesita es destrucción. Él necesita caos, él necesita violencia, él necesita guerras, él necesita sangre. Porque cada guerra le genera a él sangre, holocausto, olor fragante. Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos el poder de declarar palabra y esa palabra hace un efecto inmediato. ¿Por qué? Porque la hablamos desde el Espíritu. Hablamos desde el Espíritu y la palabra desde el Espíritu tiene poder. Dice Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales. Escuche bien esto y dijéralo, entiéndalo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no son carnales ¿por qué? Porque no son para matar gente. No son para destruir seres humanos. Porque son de otra dimensión. Destruyen otra cosa. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Imagínese usted. Una hueste espiritual o una fuerza de aire, de potestad del aire, o un principado, o un gobernador de las tinieblas,
decir, todos estos tres componentes juntos, representan una muralla. Cada uno de ellos tiene una muralla, es amurallado porque tiene poder. Y las armas de nuestra milicia no son para destruir personas, son para derribar, son para destruir esas murallas. Son poderosas en Dios para destrucción de qué? De fortalezas, de esas fortalezas. De esas fortalezas. Bendito el nombre del Señor. No se les salva, no se les salva. Porque las bombas y ese tipo de cosas tienen un efecto en el ser humano, en lo físico. Pero entonces, ante que las bombas, los cohetes, los misiles físicos sean lanzados, que Dios nos guarde a todos, hay que actuar con la palabra, hay que soltar la palabra. ¿Para qué? Para detener al príncipe de la potestad del aire, que opera en esos principados. Bendito el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea Yahshua el Cristo. Ahora, el príncipe del aire, estamos hablando de dimensiones espirituales, hermano. El aire es como el símbolo de lo invisible. El espíritu del aire, tradicionalmente interpretado como Satanás, o poderes demoníacos que ejercen influencia sobre la mente y la cultura humana, representan prácticamente la destrucción del mismo ser humano. O sea, porque va es contra el ser humano, no va contra otra cosa. Y usted se preguntará, pero ¿por qué siempre es contra nosotros? Porque es que nosotros somos hechuras a imagen del Altísimo. A imagen del Altísimo. No somos otra cosa, somos eso. Inmortales. Por eso que el Señor dice, el que en mí crea, parafraseando un poco, dice que el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque no muere, pues, vuelve a su estado original. Es inmortal, a la imagen primera que el Altísimo nos dio. Bendito el nombre del Señor. Entonces eso es en la dimensión del príncipe del aire. Ahora, la corriente del mundo. ¿Qué es la corriente del mundo? La corriente del mundo es la idea que maneja la sociedad sin Dios, que se mueve bajo los patrones que esclavizan y alejan al hombre de la verdad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay un pocotón de gente en estos últimos años esclavizados a un sistema, al sistema del príncipe de la potestad del aire. Y lo más terrible, hermanos, incluyendo gente que dice que es de Dios. Incluyendo gente que dice que es de Dios. Eso es muy triste. Pero le están sirviendo al príncipe de la potestad del aire. Terminan odiando hasta su propio país. Terminan pidiendo bloqueos, sanciones, invasiones contra su propio país. ¿Usted cree que esa gente está en luz? Por el amor de Dios. Son sencillamente esclavos del príncipe de la potestad del aire. Son esclavos. Bendito el nombre del Señor. Están controlados bajo las corrientes del príncipe de la potestad del aire. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Efesios 2:2 dice, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo describe la condición espiritual de la humanidad antes de Cristo bajo la influencia de un poder invisible que domina el aire, es decir, el ámbito espiritual que rodea la vida del ser humano. Allí, en ese ámbito espiritual que rodea la vida del ser humano, se mueve el aire. Es decir, no es abstracto, no es algo que está... Es difícil estar en un lugar que no haya aire. Es difícil. Siempre hay aire. Y en ese aire se mueven estas potestades. Estas potestades del príncipe de la potestad del aire. Pero también hay intervención divina del más allá que le dice, epa, ahí no toques, ahí no te metas, ahí no incursiones porque está prohibido para ti. Así de sencillo le dice un arcángel a este ser. De una vez. Eso se llama autoridad suprema. ¿Por qué? Porque viene del Altísimo. La identidad del príncipe del aire, Satanás, es identificado como este príncipe, es decir, él es el príncipe mayor. Se le llama así porque su dominio no es físico, sino espiritual, ejerciendo control en lo invisible como el aire que no se ve, pero se siente. Es lo que les explicaba anteriormente. De repente, si usted es una persona de Dios, una persona espiritual, cuando hay una influencia negativa, porque todo lo que este ser manifiesta es negativo, usted lo capta, inmediatamente lo siente, dice, oye, que hay algo raro, no sé, hay un ambiente pesado, hay un ambiente raro. No es igual que en aquel lugar donde estuve, aquí se siente algo diferente. Y entonces cuando usted siente eso diferente, ¿qué hace usted? ¿Se queda así tranquilo? Usted se va, se busca dentro de usted mismo ese poder que usted tiene, que el Altísimo le dio a usted y me dio a mí. Y desde allí, desde mi mente, sin que siquiera que se oiga, ni que lo diga, yo lo declaro. Y eso comienza a hacer un efecto. Oh, es una cosa extraordinaria, hermano. Pero hace el efecto. Es decir, entra la atmósfera de Dios en ese lugar y transforma, bendito el nombre del Señor, transforma aquello que estaba en un ambiente pesado, como hostil, ahora se respira un ambiente diferente y un ambiente de paz, un ambiente claro. ¿Por qué? Porque hubo intervención divina a través de una declaración. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Entonces, el pensamiento antiguo, el aire era visto como el espacio donde habitaban espíritus y fuerzas invisibles. Pablo usa esta imagen para mostrar que Satanás actúa en un ámbito intangible, bendito el nombre del Señor, en un ámbito intangible. A ver, que me perdí un poquito acá del estudio. Actúa bajo un ámbito intangible, espiritual, que rodea la vida del ser humano. Alabado el nombre del Señor. Entonces, Pablo usa
esta imagen para mostrar que Satanás actúa en un ámbito intangible, pero con efectos reales en la vida del ser humano, porque es así. O sea, lo espiritual, esto es lo más tremendo de lo espiritual, hermano. Es que si el príncipe de la potestad del aire, de los espíritus del mal, tiene el poder para que eso haga un efecto de lo invisible a lo visible, porque el tema es que cuando él toma la mente de las personas, entonces esas personas hacen cosas, actúan, y por lo tanto se ve lo que hace la persona, la manifestación que hay detrás de él. No de él, sino de lo que hay detrás de él. Es decir, está siendo influenciado. Está siendo influenciado por esa fuerza del espíritu de la potestad del aire. Por lo tanto, se traduce entonces en hechos físicos. Así también ocurre con nosotros. Cuando nosotros conectamos, es decir, estamos en la dimensión del Padre, de la justicia, de la luz, de la verdad. Entonces nosotros, Dios, a través de nosotros, se manifiesta en cosas físicas también. En cosas físicas, en cambios, en cosas extraordinarias. Que la gente dice, pero ¿cómo pasó? ¿Qué sucedió? Como el ejemplo que les acabo de mencionar, de los ambientes pesados, oscuros y ese tipo de cosas. Que de un momento a otro comienza a cambiar la atmósfera y se vuelve de eso que era, ahora a otra cosa. Y alguien que desconozca de eso dice, pero ¿cómo pasó? ¿Qué sucedió allí? No sé, ese hombre o esa mujer tiene algo que, ¿qué será? Porque cuando él llegó, las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empezaron a cambiar de bueno para mejor. O es decir, estaban malas, comenzaron a mejorar y ahora están bien. Se siente diferente. Algo pasó. Hubo intervención divina. Bendito el nombre del Señor. Ahora, relación con otras referencias bíblicas, podemos darnos cuenta que en Juan 12:31, Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Es decir, no estamos hablando por hablar. El mismo Yahshua el Cristo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Ahora, ¿por qué? Porque controla, es decir, ejerce su potestad en los aires. En 2 Corintios 4:4, Pablo llama el Dios de este siglo, el Dios del siglo de Pablo, el siglo primero, imagínese usted. Todas estas expresiones apuntan a la misma realidad. Satanás ejerce poder temporal, porque no es eterno, es temporal, sobre el mundo caído, aunque limitado por la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué el mundo caído? El mundo caído está caído porque el demonio, a través de su influencia, a través de las potestades del aire, ha logrado controlar. Es increíble. Ha logrado controlar, ha logrado engañar, persuadir a mucha gente. Mucha gente. Y la mayoría de esa gente son anticristo. Es decir, no creen en Cristo. No. No creen en Cristo, no creen en el Padre, no creen. Están renegados. Están renegados. Bendito el nombre del Señor. Y lamentablemente,
ellos están bajo el efecto del príncipe de la potestad del aire. Por eso no creen. No creen. Ahora podemos ver una reflexión espiritual en este estudio, en esta enseñanza. El príncipe de la potestad del aire no es un título poético, sino una advertencia. Hay fuerzas invisibles que buscan dominar la mente y el corazón de los seres humanos. En el área digital podemos ver un paralelo: sistemas invisibles, algoritmos de redes sociales, propagandas que también influyen en el pensamiento y la conducta humana. Es decir, que ya prácticamente se tradujo o se convirtió en dos cosas: lo espiritual y lo digital. Así, tanto en lo espiritual como en lo digital, el llamado es a discernir y resistir. No seguir las corrientes del mundo, no seguir las corrientes de esas potestades, sino caminar en libertad y en verdad. Porque cuando usted camina en verdad, está en libertad. Y cuando usted camina en libertad, está en verdad. Es lo mismo. Porque la verdad nos da libertad. Y si nosotros estamos en verdad, estamos en libertad ya. ¿Qué más libertad vamos a buscar? Estamos libres ya. Ya estamos libres. Hemos sido liberados de esas corrientes del mundo de la potestad del aire. Ahora, el enemigo, siempre como él es engañador, él llama a las personas y les dice: no, hay que luchar por la libertad. Pues la libertad la de él. Es como todo, como siempre actúa. Él dice: no, yo les ofrezco libertad, pero realmente te ofreces esclavitud. Es todo al revés. Bendito el nombre del Señor. Así actúa el enemigo. Es el enemigo, es el príncipe de la potestad del aire el que está operando. No es una persona común y corriente, así como usted y como yo. Hay algo detrás que tiene fuerza y poder. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, así tanto en lo espiritual como en lo digital, el llamado es a discernir y resistir. O sea, cuando usted resiste, usted vence. Si usted se vuelve igual que el príncipe de la potestad del aire, entonces ahí ya Dios no interviene, porque ya usted se puso al nivel de él. Está puesto, se está poniendo al nivel del príncipe. Bendito el nombre del Señor. Ahora sí vamos a ir ya para ir culminando. Dimensiones espirituales, potestades del aire en el Internet. Si trasladamos la metáfora del siglo XXI, el aire puede entenderse como el espacio digital que también es invisible, intangible, pero omnipresente. ¿Por qué omnipresente? Porque está en todas partes, en todos los hogares. Es más, en cada uno de nosotros casi. Porque todo el que tenga un teléfono celular, un dispositivo móvil, anda manejando el espacio digital. Y si usted pudiera ver el espacio digital, ¿cómo se vería? Sería un tejido. Si lo volviéramos como hilos, sería un tejido, una telaraña completa. El espacio digital. Así como usted ve en los barrios, que a veces se ve los postes poblados de cable, que casi no hay entrada ni para un pajarito, pues pasa por ahí. Así es el mundo digital. Pero como es digital no se puede ver, pero así está. Bendito el nombre del Señor. Entonces,
el Internet como atmósfera global. Así como el aire rodea todo, la red envuelve nuestra vida influyendo en el pensamiento, emociones y decisiones. Potestades digitales, algoritmos de redes sociales, propagandas, desinformación que moldean la conducta humana. Espíritu que opera en lo digital, se manifiesta el fenómeno como adiciones tecnológicas, manipulación de las masas o de masas, polarización política y difusión de ideología contraria a los valores espirituales y por supuesto a los valores humanos. Corrientes del mundo digital. La presión por seguir tendencias, consumir sin reflexión y vivir bajo la influencia de lo que está en el aire es viral, es trading. Bendito el nombre del Señor. Conexión espiritual. Influencia invisible tanto en las potestades espirituales como en las digitales, operan sin que las personas siempre sean conscientes. Control de las mentes. En lo espiritual, mediante tentaciones, o en lo digital, mediante estímulos constantes y algoritmos que capturan su atención. Necesidad de discernimiento. Pablo llama a resistir las potestades espirituales. Hoy también necesitamos resistir las potestades digitales que buscan dominar nuestra atención y voluntad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Glorificado sea el Señor para siempre. Ahora vamos a ver este punto que es el último para cerrar. Ataques y potestades del aire. Escuche esto, esto es impresionante e importante. Según Efesios 2:2, las potestades del aire son fuerzas espirituales que influyen en la conducta humana. Cuando una persona, región o nación, escuche, inicia un ataque injusto, puede entenderse en clave espiritual como estar bajo la influencia de esas potestades: orgullo, violencia, ambición y odio. Cualquier parecido no es casualidad. Aquí está hablando el Señor. La Biblia describe que detrás de la guerra y conflictos hay principados y potestades. Eso no hay ningún secreto para nadie. Efesios 6:12, que buscan sembrar división y destrucción. Es decir, las guerras y los conflictos son un escenario clave para los principados y las potestades. ¿Para qué? Para generar división y destrucción. ¿Eso no lo hemos visto antes? Eso lo hemos visto. Lo hemos visto. No quiero meterme en lo geopolítico, pero es necesario mencionar. Lo hemos visto en Irak. Lo hemos visto en Libia. Lo hemos visto en Afganistán. Lo hemos visto en Siria. Lo hemos visto en la mayoría, en todos, por decirlo de alguna manera, donde han actuado los principados y las potestades, influenciadas por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. El que resiste, escucha bien, aquí estamos hablando del ataque y potestades del aire. Y aquí estamos hablando el que resiste o defiende. Defenderse no es lo mismo que atacar. En la Biblia, resistir puede estar cobijado por una espiritualidad distinta, la de la
justicia y la protección y la defensa de los inocentes. Eso significa el que resiste o defiende. Y ejemplos bíblicos hay bastante. Voy a dejar una cita para que si alguno toma un poquito de tiempo pueda leerlo. Por ejemplo, Nehemías 4:14. Ahí deja una enseñanza de lo que ocurría con el pueblo originario de Israel, o el pueblo de Israel como tal, el original, que dice así: Israel defendiendo su tierra frente a invasores, decía a través del profeta Nehemías: pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Defendiéndose de los ataques del invasor. En este caso, Jesús mismo habló de las necesidades de discernir entre la violencia injusta y la resistencia legítima, aunque también enseñó el camino superior del amor y la paz, que ese es nuestro escudo, el amor y la paz. Porque esto es el fruto de la resistencia. Mateo 5:39. Ahora, la espiritualidad que cobija al que se defiende. Cobertura de Dios. Eso es un hecho. Si usted lo está atacando al enemigo, ya sea espiritual o físico, y usted sabe quién es usted. Yo sé quién soy yo. Quizás con nuestras debilidades, con nuestros errores, pero reconociéndolo, que eso es lo importante. Tendremos la cobertura de Dios. Quienes buscan justicia y protección pueden estar bajo la espiritualidad del Dios Altísimo, que defiende a los oprimidos, al perseguidos y a toda esta gente que no se puede defender de estas huestes espirituales de maldad. Espíritu de resistencia justa. No se trata de odio, sino de perseverar la vida, de preservar la vida, la dignidad y la libertad. Discernimiento espiritual. El que se defiende debe cuidar de no caer en la misma violencia injusta que el agresor, porque entonces también se sometería a las potestades del aire. Vean la diferencia de entre el que ataca al que resiste y se defiende. Reflexión final. El que ataca injustamente puede estar bajo potestades espirituales de destrucción. El que se defiende puede estar obligado por la espiritualidad de la protección divina y la justicia, siempre que su resistencia no se convierta en odio o venganza. En ambos casos, la clave del discernimiento espiritual, reconocer qué fuerzas invisibles están operando y decidir caminar bajo la luz del Dios Altísimo, no bajo las corrientes de este mundo. En otras palabras, la guerra revela potestades espirituales en acción, pero la defensa justa puede estar bajo la cobertura del Espíritu de Dios siempre que se busque preservar la vida y la justicia, no perpetuar la violencia. Así como Pablo exhorta a no seguir las corrientes de este mundo bajo las potestades espirituales, hoy también debemos resistir las potestades digitales que buscan dominar nuestra atención y voluntad. El aire espiritual y el aire digital son dos dimensiones de un mismo desafío: discernir qué fuerzas gobiernan nuestra vida y elegir caminar en libertad. Bendito y glorificado
sea el nombre de nuestro Señor Yahshua el Cristo. Las potestades del aire en Efesios 2:2 nos recuerdan las batallas espirituales. Ocurre en lo invisible. O sea, nos recuerda que las batallas espirituales ocurren en lo invisible. En nuestra era, esa invisibilidad también se manifiesta en el mundo digital. Así como Pablo exhorta a no seguir las corrientes del mundo, no debemos aprender a usar el Internet con sabiduría. Debemos aprender a usar el Internet con sabiduría sin ser esclavos de sus potestades. En otras palabras, el aire espiritual y el aire digital son dos dimensiones de un mismo desafío que nos permite discernir qué fuerzas gobiernan nuestra vida y elegir caminar y seguir caminando en la libertad que Yahshua el Cristo nos ha dado a través de el Padre. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de esta poderosa enseñanza en la mañana de hoy, dándole gracias a todos ustedes por haberse conectado a esta hora, ya culminando cuando son las 11:45 de la mañana del día de hoy, domingo 16 de noviembre del 2025. Así que, amados hermanos, fuerza, paciencia, resistir, resistir y resistir. Porque cuando nosotros resistimos con sabiduría, nuestro defensor está allí. Bendito sea el nombre del Señor. Y el enemigo tiene que huir. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Palabras del apóstol Santiago. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Así que bendiciones para todos. Fuerte abrazo. Bendiciones.